Hola amigos, ¿cómo anda? Voy a aprovechar un relato que tiene Begoña Gerpe, que siempre la escucho, que es de España, para analizar cómo tiene que funcionar la justicia realmente. Y pasa tanto en España como acá en Uruguay, por eso lo voy a poner ahora. Claro que ahora todos los jueces han dicho, cuidado, cuidado, que esto no va solo de nosotros, va a la presunción de inocencia. Vamos a ir con la independencia judicial. La independencia del Poder Judicial es un fiscal. Un fiscal. No es que leo mal. La independencia del Poder Judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho. Las resoluciones judiciales se adoptan tras un análisis exhaustivo de las pruebas presentadas y conforme a la legislación vigente. Bueno, lo de análisis exhaustivo, cuidado, depende del juez que te toque. Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial. Importancia de la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España. A mí me hubiera gustado que los jueces y las juezas, todos, desde las asociaciones más progresistas a las más conservadoras, hicieran la misma crítica a la ley de violencia de género. Porque la presunción de inocencia ahí a veces también brilla por su ausencia. Más que nada porque si a una mujer, y esto es constitucional porque lo dijo el Tribunal Constitucional, pero los hombres y las mujeres no somos iguales ante la ley. A las mujeres en determinados delitos se les castiga con menor pena que a los hombres. Si una mujer en el momento de presentar una denuncia, y ya sé que este no es el debate, pero lo abro yo, tanto que me dicen a mí, ¿tú como abogada tienes? Pues yo como abogada alzo la voz, y los jueces deberían de alzar la voz también y hacer presión conjunta con la ciudadanía, con la mitad de la ciudadanía que son hombres, que muchos de ellos han sido condenados injustamente con una ley que es injusta y que está viciada de inconstitucionalidad, por mucho que lo diga el Tribunal Constitucional, está viciada desde el principio, porque no considera que los hombres y las mujeres seamos iguales. Y además, una mujer en el momento de presentar una denuncia, y también cuando hablamos de agresiones sexuales, tiene la consideración de víctima con todo lo que eso conlleva, sin haberse celebrado el juicio, sin que haya un análisis exhaustivo de las pruebas. Entonces, lo de la presunción de inocencia está muy bien invocarla ahora, pero la presunción de inocencia en determinados procedimientos brilla por su ausencia. Garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes y obtenidas conforme a derecho. Cuestionar este principio básico puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicios. Bueno, siendo sinceros y en honor a la verdad, cuando una persona pública, una persona relevante en la sociedad tiene un procedimiento judicial abierto, la presunción de inocencia brilla por su ausencia porque hay juicios paralelos y mediáticos. O sea que, en fin, está muy bien hablar de la presunción de inocencia, pero a ver si entre todos protegemos esa presunción de inocencia. Protección de los derechos de las víctimas. Reconocemos la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos, especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales. Es fundamental que las víctimas se sientan respaldadas y que sus testimonios sean valorados con la seriedad y sensibilidad que merecen. Esa protección debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados, asegurando un equilibrio que garantice la justicia en cada caso concreto. Yo voy a aportar aquí mi granito de arena. Yo creo que la protección a la denunciante, y deberíamos ya de quitar el tema de víctima, porque no es víctima, porque entonces ya es que no hay presunción de inocencia. Si tú a una persona que presenta una denuncia ya la consideras víctima, si una víctima, tiene que existir un victimario. Ya estamos considerando al hombre, al investigado, autor de los hechos. Entonces, ¿dónde está la presunción de inocencia? Es por la ley en sí misma. La ley invalida la presunción de inocencia. Deberíamos de considerar a la denunciante y deberíamos de apoyar a la denunciante. Es decir, tomar en serio su testimonio, valorar esa prueba como una prueba más, con la valoración de la prueba además que tiene una categoría especial, la palabra de la víctima, precisamente porque son delitos que se producen al margen de las miradas de ajenos.
pero no considerar a la víctima, considerar a la persona denunciante, preservar su anonimato, proteger su identidad. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero hay que cuestionar también su declaración. ¿Cómo no vamos a cuestionar la declaración de la denunciante? Entonces, si no cuestionamos la declaración de la denunciante, directamente decimos que es verdad. Entonces, esto yo creo que hay que cambiarlo. No solamente hablar de manera etérea de la presunción de inocencia. Vamos con la segunda hoja, que está ya la ley en el canal principal. Llamado a la responsabilidad institucional. Instamos a todos los representantes públicos a ejercer la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales. Las críticas a resoluciones judiciales son legítimas, pero han de ser fundadas y contextualizadas, ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y ponen en peligro el Estado de Derecho. Las asociaciones judiciales y fiscales firmantes reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los principios constitucionales, la protección de los derechos de las víctimas y la garantía de un proceso judicial justo e imparcial para todas las partes involucradas. Bueno, está muy bien este manifiesto, pero es que el debate es bastante más profundo, quiero decir. Es que cada vez hay más gente, por lo menos en redes sociales, compañeros, que se atreven a decir esto. O sea, vamos a ver, los que somos abogados sabemos que determinados delitos el hombre lo tiene muy fastidiado para defenderse, para demostrar que es inocente. Ese es el problema, que tiene que demostrar que es inocente. Aunque en estricto sensu no sea así, en la práctica es así. O sea, el que acusa tiene que demostrar, tiene que aportar la prueba suficiente o indicios bastantes para desvirtuar el principio de presunción de inocencia, pero en la práctica, tanto en delitos de violencia de género como en delitos de agresión sexual, hay una especie de inversión de la carga de la prueba en el momento en el que consideramos que la denunciante ya es víctima y en el momento en el que la prueba determinante es la declaración de la víctima. Y la declaración de la víctima, con esos elementos, que no requisitos, elementos, ausencia de incredibilidad subjetiva, os lo vais a aprender de memoria, que sea persistente el testimonio, que no incurran en contradicciones, eso ya es prueba suficiente para condenar a una persona, la palabra de la denunciante. Entonces, oigan, habrá que examinar esa declaración, habrá que cuestionar, habrá que confrontar, porque si no el hombre no tiene nada. Es que si no el hombre no tiene nada. Y cuando decimos que la víctima se incurre en contradicciones, eso significa que el testimonio no está preparado. Oiga, pues apliquemos la misma vara de medir para el hombre cuando incurre en contradicciones como Dani Alves. Lo que no puede ser es que el indubio pro reo ya no se aplique. Ojo que esto es una parte, la presunción de inocencia del hombre. Pero tenemos los dos polos acá. Esto es en Occidente, pero fíjense lo que le pasa a las muchachas en Dubái, que ahí la ley se fue para el otro lado, porque en Dubái aparecieron, ya hay 2 casos con nombres y apellidos de muchachas que aparecieron todas golpeadas. Y los medios y la misma justicia dice que se cayeron de un edificio o que se tropezaron, una mujer que apareció con todos los huesos quebrados. Ya ahí estamos hablando de otra cosa, ¿no? Eso ya esas son las leyes islámicas de esos países, ¿no? Ustedes ya saben qué países son. El indubio pro reo en este país ha dejado de existir. O sea, ese principio ya no se aplica. Y en este caso yo creo que se ha aplicado. En caso de duda, a favor del reo, porque se entiende que es mejor que haya un culpable en la calle que un inocente en prisión. Pues mucho han cambiado las cosas, señores. En esto ha puesto de acuerdo a los jueces María Jesús Montero, pero yo creo que debemos de abrir ese debate. Es bastante más profundo. Creo que hay que modificar la ley de violencia de género, si no derogarla, de verdad. Todos los ciudadanos deberíamos de ser iguales ante la ley, sin excusas, sin condiciones. Todos los ciudadanos deberían ser iguales ante la ley, porque la ley de violencia de género da lugar a situaciones absurdas. Mujeres lesbianas que viven en una vivienda juntas, casadas o en noviazgo, y una agrede a la otra, o hombres homosexuales lo mismo, y no tienen esa misma consideración. Todos deberíamos de ser iguales ante la ley. No me cansaré de decirlo, no me cansaré. Innovation Absolute Repair Molecular.